La llamaban prisionera 147ª, pero su verdadero nombre era Alice. Tenía 17 años terrestres, la última de su especie en la bóveda más profunda de la ciudadela de la llama alta, un mundo trono de obsidiana que se extendía como una corona sangrante hacia las nubes sobre Brantos Prime. Había sido capturada hacía 3 ciclos solares por el Imperio Galáctico durante la limpieza de las colonias exteriores. Fue tildado de traidor simplemente por llevar medicinas a los refugiados. Nunca le dijeron que Leia había violado. Nunca tuvieron que hacerlo. La ciudadela no era una prisión. Era un escenario de crueldad construido sobre los cimientos del trono del emperador, donde nobles y comandantes de guerra descendían de sus torres de cristal para beber vino de fuego y observar cómo el sufrimiento se convertía en espectáculo. Para ellos, el dolor era una forma de moneda, y para entretenerse esa mañana habían elegido a la chica de la tierra. Alice colgaba de sus muñecas en el centro del círculo de ejecución, con los brazos estirados sobre ella hasta que los huesos le dolían con cada respiración. Su cuerpo ya estaba marcado por las torturas de ayer. Latigazos abrasadores, varillas de vibración ósea, un collar dislocador. Pero hoy fue diferente. Hoy querían gritos, de esos que resonaban en las torres de la ciudadela y aseguraban a la clase dirigente que todavía tenían miedo. Los altos señores se reunieron lentamente, envueltos en túnicas que brillaban con nanopolvo, observando desde los balcones cómo los guardias se acercaban con púas térmicas. Ella no levantó la cabeza. Sus ojos, demasiado secos para las lágrimas, miraban fijamente las baldosas empapadas de sangre bajo sus pies. Ella ya no mendigaba. Ella ya no habló. Ella solo respiraba. Desigual, afilado, silencioso y muy por encima de todos ellos, encadenado en la jaula de obsidiana suspendida sobre la arena, colgaba Barnicar el Eterno. No se había movido en años. 10 pisos de altura, sus alas atadas por trampas de gravedad, sus escamas más negras que la noche. Era el dragón más temido de la galaxia, devorador de ciudades, asesino de reyes, azote de flotas. Una vez un mito, ahora un trofeo. El imperio lo había destrozado hacía mucho tiempo con un collar forjado a partir del núcleo de una estrella colapsada, encadenando su alma al silencio. Ahora lo utilizaban como un monumento viviente de su conquista, un símbolo para todos aquellos que se atrevían a soñar con la rebelión. Incluso los monstruos se arrodillan ante el imperio. Pero Barnachar lo vio todo. Sus ojos fundidos se abrieron en el momento en que los guardias clavaron el primer clavo en la columna vertebral de la niña. Y por primera vez en 200 años, sus alas se movieron, no muy lejos, no muy rápido, solo una vez. Suficiente para remover el polvo en su jaula. Suficiente para hacer que un guardia cercano levantara la vista confundido y susurrara, ¿lo viste? Pero nadie lo vio. Nadie lo oyó excepto Alice. Su cabeza se levantó débilmente, y por un instante, a través del dolor, la sangre y el silencio, sus ojos se encontraron con los de él. Ella no lloró, ella no miró hacia otro lado. Y en esa mirada imposible entre presa y depredador, se despertó algo antiguo, no rabia, reconocimiento. Había visto esa mirada una vez antes, hacía mucho tiempo, antes de que tuviera nombres, antes de que tuviera fuego. En los ojos moribundos de un niño, rogando a las estrellas que no los abandonen. Y aunque nadie lo notó, una única brasa brillaba bajo el pecho de Barnicar, no lo suficientemente caliente como para llamarse llama, pero lo suficiente para recordar que una vez había ardido por algo más que la destrucción. Esa noche, después de que la multitud se hubo dispersado y los nobles regresaron a sus torres, la niña fue arrojada de nuevo a su celda. Una pequeña caja de metal apenas lo suficientemente ancha para recostarse en su interior. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes de gel, pero las máquinas dentro de las paredes monitoreaban sus signos vitales con un solo propósito: mantenerla con vida hasta la siguiente actuación. El dolor era una rutina en el imperio. Ella yacía acurrucada, escuchando el zumbido distante de la respiración de la ciudadela, los sonidos de los reactores, los rieles de plasma y el grito ocasional del piso de arriba. Pero lo que no oyó fue el cambio en el aire. Una frecuencia tan baja, tan enterrada en el silencio, que pasó por debajo del oído y directo a los huesos. La canción del dragón. Sobre la ciudadela,
En la jaula de obsidiana que lo había contenido como una reliquia, el fuego de Barnicar volvió a agitarse, más profundo ahora, hambriento, terrible. Todo había comenzado en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, un temblor, una fractura. La comprensión de que no se había roto, de que su dolor no se había convertido en odio. Y en su negativa a gritar, él había vuelto a oír su nombre. No el nombre que le dio el imperio, sino el nombre con el que nació. El escrito en llamas y cielo. Aquel que ninguna lengua podía expresar, salvo las estrellas. Su pecho ardía. El collar del dolor se encendió en pánico, enviando energía a su columna, tratando de apagarlo. Decenas de técnicos fueron alertados. Los guardias corrieron hacia los controles de la torre, pero las alas del dragón aún permanecían tensas e inmóviles. Pero su respiración había cambiado. Cada inhalación vibraba con frecuencias más antiguas que el tiempo. Y entonces ocurrió lo surrealista. Uno de los pernos de obsidiana de la jaula se agrietó. Solo una línea de cabello. Pero en Brantos Prime, la obsidiana forjada a partir de la corteza oscura de Albarion, nunca se agrieta. Un técnico se acercó a su monitor y susurró: «Esto no debería ser posible». Abajo, en su celda, Alice se incorporó de golpe. Lo sintió como si alguien le susurrara una promesa en lo más profundo de su alma. Algo había cambiado. No solo en la piedra, en el cielo. Y por encima de todos ellos, detrás de ojos fundidos y cadenas de fuego estelar, Barnicar el infinito, el ser más temido de la galaxia conocida, parpadeó una vez y recordó cómo se sentía ser libre. No había estrellas aquella noche en el mejor momento de Brantos. Un presagio tácito, del tipo que los fotógrafos ignoraron, pero que los antiguos videntes alguna vez temieron. El calendario imperial entró en su segunda fase lunar y un silencio se cernía sobre la alta ciudadela en llamas que ninguna sirena ni toque de queda podía explicar. Las grandes torres palpitaban con su autoridad habitual. Agujas iluminadas por luz dorada zumbando con comando estático. Pero algo debajo de la superficie se sentía mal, como si el aliento mismo del planeta estuviera atrapado en su garganta. En su celda, Alicia no estaba dormida. Ella no había dormido realmente en semanas. Su cuerpo flotaba en algún lugar entre la agonía y el entumecimiento, un lugar que existía solo para aquellos que el imperio consideraba ejemplos. Pero incluso en esa extraña neblina, ella lo sintió. La forma en que las paredes, el suelo, el aire habían cambiado. La atmósfera era más densa, cargada de algo primario, como el aire antes de un rayo. Presionó la palma de la mano contra el frío metal debajo de su mejilla. Vibró, no por los generadores o pulsos de seguridad habituales. Era más profundo, rítmico, vivo. Por encima de ella, las alas de Barnachar volvieron a moverse, no con furia, sino en preparación. Había dejado de resistir los ataques del pintor. Dejó que los pulsos lo recorrieran como olas sobre una piedra. Su cuerpo, forjado en llamas y vacío, había aprendido hacía mucho tiempo que la resistencia era más aterradora que la ira. Pero ahora algo nuevo había entrado en su mente. No solo venganza, intención. El recuerdo de la libertad ya no era solo una chispa. Se había convertido en un mapa. Cada respiración que Alice había tomado en desafío bajo su mirada. Cada vez que ella se negaba a quebrarse bajo la mirada del imperio no solo lo conmovía. Había despertado un lenguaje perdido para todas las especies conocidas. Un vínculo entre los inocentes y los condenados, y Barnachar alguna vez había sido ambos. Los pernos que sujetaban su jaula comenzaron a zumbar a un ritmo que superaba la medición sónica. En la estación de monitoreo, los técnicos silenciaron las alarmas, asumiendo que eran ecos fantasmas o ecos del sistema. Los ingenieros se desplazaban por las pantallas estáticas, riendo nerviosamente y convenciéndose de que el acero antiguo no lloraba. Se perdieron el primer destello, una brasa que cayó de la base de la jaula, luego otra. Luego, una lenta línea de humo se eleva desde el zócalo que alberga el núcleo de seguridad del llamador. Barnicar no se movía, pero se deshacía. Dentro de su mente, la antigua lengua de los dragones resonó una vez más. No palabras, sino sentimiento,
no rabia, sino un hambre más profunda que la muerte. El mismo hambre que vio en sus ojos cuando sangraba en silencio. Y al otro lado de la ciudadela, en pasillos oscuros y cámaras silenciosas, las sombras comenzaron a moverse. Las ratas salieron de los conductos de ventilación y corrieron. Las aves estelares, criadas en los aviarios más altos para diversión del emperador, rompieron sus santuarios de cristal y huyeron sin cantar. La naturaleza, durante mucho tiempo reprimida en Brantos, recordó algo que el imperio había olvidado. Que cuando los monstruos aman algo, no se queman. Ellos limpian. En el ala más baja de la prisión, los guardias asignados a Alice estaban dormidos en sus puestos, sin saber que el sueño no había llegado de forma natural. No había sonado ninguna alarma. No se había liberado ningún veneno, pero algo se había escurrido en el aire. Un soplo de calor que embotó sus sentidos y reemplazó los protocolos de mando con sueños de desiertos, bosques y océanos perdidos hace mucho tiempo. Alicia se puso de pie, aunque sus piernas se doblaron debajo de ella. Se sostuvo contra la pared, tosiendo sangre, pero algo en su pecho latía con una claridad extraña. La niña que apenas había sobrevivido al collar. La muchacha a la que llamaron traidora por dar pan a los niños. La niña que una vez miró su propio reflejo en el cuenco de metal y no reconoció su rostro. Ahora ella sabía que algo la estaba observando. No solo mirarla, llamarla. La puerta de la celda se abrió sola. No se ha desacoplado ningún bloqueo. Ningún guardia activó la liberación. El metal simplemente se derritió silenciosamente, como la nieve que desaparece bajo la luz del sol. Y fuera de su celda estaba el dragón Barnach. Ya no estaba encadenado. No realmente. El collar aún brillaba con pulsos moribundos, pero ahora colgaba como un adorno oxidado alrededor de su cuello. Ya no lo ataba, ya no transmitía órdenes a su columna. Sus alas llenaron el pasillo. Su aliento parpadeaba con fuego controlado. Sus ojos, esos enormes orbes eternos, la miraban fijamente, no desde arriba. Y por primera vez en su joven vida, se sintió vista. Ella no preguntó cómo. Ella no preguntó por qué. Ella simplemente susurró, «Me escuchaste, ¿verdad?» Y aunque ninguna palabra salió de su mandíbula, el pensamiento se presionó en su mente con una claridad insoportable. «No te escuché. Te sentí, y eso es más fuerte». Ella dio un paso adelante. Bajó la cabeza. Ella colocó una mano ensangrentada contra la curva de su hocico. Brillaba. Cada centímetro de la ciudadela empezó a temblar. No explotar, no derrumbarse, no rugir con caos, sino temblar de miedo, como si el edificio mismo supiera que algo sagrado había ocurrido. El vínculo entre el dragón más temido de la galaxia y una niña humana torturada no era una rebelión. Fue una profecía cumplida. Los soldados en la torre superior se apresuraron. Los guardias activaron códigos de seguridad que ya no funcionaban. La voz del emperador Unk se transmitió a través de la calma que se extendió por toda la ciudad y gritó órdenes que se disolvieron en estática. Y Barnicar se giró con los callejones curvados contra la cresta de su cuello. Desplegó unas alas que no habían sentido el viento en 2 siglos. Y cuando la coraza de obsidiana de la ciudadela se abrió como una cáscara podrida, se levantaron, no en desafío, sino en declaración. La galaxia había apartado su mirada de la tierra, de sus restos dispersos, de sus niños destrozados. Pero esa noche, bajo las nubes cenicientas de Brantos Prime, la estrella vio la verdad. Que con un susurro de dolor, el dragón había respondido, y había recordado cómo volar. No dispararon de inmediato. Ese fue el primer error. Mientras Barnach ascendía desde la cáscara destrozada de la ciudadela de la llama alta, el silencio en Brantos Prime era ensordecedor. Las torres permanecieron congeladas en su perfecta simetría. Elegantes estructuras de aleación cristalina y acero imperial construidas para intimidar a las especies inferiores. Durante generaciones, estas torres habían vigilado lunas subyugadas y silenciado revueltas antes de que comenzaran.
Pero ahora vieron algo más. Un gusano de escamas negras, con alas desplegadas como velas solares, llevando a una niña humana ensangrentada envuelta en lino y ceniza. Alice se aferró a su columna con la poca fuerza que le quedaba, con los dedos enterrados entre las escamas y los ojos entrecerrados por el viento cortante. Sus costillas todavía estaban rotas. Su espalda gritaba con cada latido. Pero ella perseveró porque la idea de volver a estar encadenada era más aterradora que caer. Debajo de ellos, los primeros barcos se pusieron en movimiento. Siglos después, el sector de defensa orbital cobró vida. Surcando el horizonte con narices iluminadas de rojo y torretas de rayos girando hacia la criatura que una vez sirvió a la sed de sangre del imperio. Las órdenes llegaban en ráfagas, descoordinadas y presas del pánico. Fuego a la vista. Derríbalo antes de que rompa la atmósfera. No dejes que la niña salga de la superficie. Y todavía nadie disparó. Los soldados dentro de esas naves, nacidos y criados bajo estandartes imperiales, miraron hacia arriba y no vieron una bestia de destrucción, sino un ser que había elegido proteger. Por razones que nadie podía entender, dudaron lo suficiente para cometer el segundo error. Barnachar abrió la boca. La llama no llegó. Aún no. En lugar de eso, lanzó un rugido tan antiguo, tan vasto en profundidad, que no viajó como un sonido. Viajó como un recuerdo. Al otro lado de la superficie de Brantos, los civiles se detuvieron. Los trabajadores de las minas de combustible dejaron de perforar. Los niños de los niveles inferiores levantaron la vista de sus raciones. En cada rincón oscuro donde la resistencia había muerto hacía tiempo, alguien parpadeó y recordó la tierra. Porque no era un rugido cualquiera. Fue el llamado de la llama soberana. Un eco de las antiguas estrellas que alguna vez fueron manejadas únicamente por los guardianes de la vida sensible antes de que el imperio las borrara. Y el dragón que una vez había quemado ciudades por diversión lo había usado para proteger a una niña. El grito de alarma se escuchó poco después. Pero para entonces el cielo ardía al revés. Lo golpearon antes de que superara la termosfera. 2 drones interceptores atravesaron la atmósfera exterior, cada uno disparado desde el anillo planetario sobre Brantos, sus rastros marcados con luz fría y acero de guerra. El primero se estrelló contra el flanco de Barnícar justo debajo de la articulación del ala. Su rugido vaciló y sus alas se doblaron. Alicia gritó y sus dedos se deslizaron por la cresta escamosa. Ella casi se cae. Cerca de. Pero su cola se enroscó hacia atrás, instintivamente, arrastrándola hacia el pliegue de su ala derecha antes de que pudiera caer en la oscuridad. El segundo dron explotó cerca de su cuello, donde aún quedaban los restos del collar del dolor como un parásito. La explosión destrozó lo que quedaba del nodo de bloqueo, enviando fragmentos de neutroneo en espiral al vacío. Y la cabeza de Barnicar se levantó de golpe, no por dolor, sino por claridad. El collar había desaparecido, realmente había desaparecido, y con él todas las limitaciones que alguna vez habían mantenido sus llamas apagadas. Alicia, protegida por el hueco de su ala, sintió que una oleada comenzaba en su pecho. No era un calor como ningún otro que hubiera sentido antes. Ni rabia, ni caos. Fue perfecto. Un pulso de aliento solar más antiguo que las armas, más antiguo que el miedo. Mientras la siguiente oleada de naves de asalto avanzaba a toda velocidad hacia ellos, Barnicar se retorció en el aire, herido, sangrando pero inflexible, y exhaló. Pero el fuego no destruyó. Él eligió. Cada nave imperial dentro de su línea de visión quedó congelada en estasis dorada, bloqueada en pleno vuelo, con los sistemas muertos. No se estrellaron. Simplemente se detuvieron, atrapados en el aire, como si el universo se hubiera detenido para preguntar, ¿están seguros de que quieren ser enemigos hoy? Desde el suelo, parecía como si el tiempo mismo se hubiera roto. 30 buques de guerra flotaban en el aire como adornos del fracaso. La llama de Barnacar no los quemó. Solo les perdonó esta vez. Y como nadie había visto jamás a un dragón perdonar,
los comandantes que observaban desde la órbita olvidaron cómo dar órdenes. Alicia presionó su cara contra la cálida pared de sus escamas, llorando en silencio. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado y había decidido que no merecía ser borrada. Y ella podía sentirlo profundamente en el temblor de sus alas. Que no había terminado. Barnard giró hacia arriba, atravesando la última capa del campo gravitatorio de Brantos con una explosión de fuerza bruta que hizo que satélites enteros se estremecieran en sus órbitas. Pasó al espacio abierto. Gratis. Verdaderamente, imposiblemente, imperdonablemente libre. Y detrás de él, Brantos Prime, hogar de la ciudadela de la llama alta, capital de la crueldad, ardía no por la destrucción, sino por la vergüenza, porque había torturado a una muchacha que nunca había rogado, y el dragón más temido de la galaxia la había amado por ello. Brantos Prime no cayó como los estrategas rebeldes soñaron que caería Empires. No hubo marchas por la capital, ni banderas triunfantes izadas en torres destrozadas, ni discursos gloriosos transmitidos a los sistemas liberados. No, cayó bajo el peso de su propio silencio. Al día siguiente de que el dragón desapareciera en las estrellas llevándose a la niña torturada, Brantos despertó ante algo mucho más aterrador que la rebelión. Nada. Sin desfiles, sin anuncios, sin propaganda. No se emitió ni una sola transmisión imperial. Las pantallas en el cielo permanecieron oscuras. En los mundos centrales del imperio, miles de millones de súbditos contuvieron la respiración. Algunos todavía creían que el dragón había sido exterminado. Otros pensaron que se trataba de una maniobra publicitaria, un mito cuidadosamente fabricado con algún propósito político mayor. Pero los que sintieron el rugido, los que estuvieron cerca de la ciudadela y vieron la sombra que se elevaba entre las llamas, sabían que no había habido ninguna maniobra, ningún plan. Solo había verdad, y la verdad tenía alas. En el Senado Imperial, Lord Primarchs convocó una sesión de emergencia exigiendo represalias y exigiendo el exterminio de todos los dragones conocidos, aunque no había existido ningún otro durante más de 2 siglos. Acusaron a facciones rivales de organizar un levantamiento. Aprobaron decreto tras decreto. Pero nada de eso importó porque nadie obedeció. Ni los capitanes de la flota exterior, ni los gobernadores planetarios, ni siquiera los núcleos de comando de IA que manejaban las redes de defensa. Algo sobre la huida de Barnicar y la niña Alice había roto la corriente, una fractura inexplicable y obediencia. Algunos decían que era miedo, pero los que estaban más cerca del viejo dragón sabían que no era eso. Era reverencia, un conocimiento tácito de que la galaxia había cambiado de rumbo, en lo profundo del vacío, mucho más allá del alcance de los escáneres imperiales, Farnícar volaba. Sus heridas se estaban sanando. Lentamente, Alice durmió contra su cuello, envuelta en un cabestrillo protector que él construyó para ella con piel de desprendimiento a escala y malla de filtro atmosférico. La había traído a una luna muerta con cavernas respirables, un lugar antiguo que solo recordaba en fragmentos. Uno de los antiguos nidos huecos de antes de que el imperio los quemara todos. Aquí nadie pudo encontrarla. Aquí nadie podía darle órdenes. Y aquí los dos empezaron a hablar, no con palabras, no siempre, sino con memoria, con ritmo. Con el vínculo forjado, no en la comodidad, sino en el fuego y las cadenas. Barnard mostró sus visiones. No solo su dolor, sino el mundo que recordaba. Una época anterior a la conquista, cuando los dragones no eran armas, sino centinelas, protectores del equilibrio y la tradición. Le mostró las primeras ciudades de cristal llameante, los puentes estelares que custodiaban, los acuerdos que una vez hicieron cumplir entre sistemas en guerra antes de que la humanidad siquiera hubiera salido de sus cuevas. Y a su vez, Alice le contó sobre la Tierra, sobre una infancia que apenas recordaba, sobre una madre con manos de jardín y un padre que tocaba música que ya nadie escuchaba, sobre cómo la secuestraron porque había intentado ayudar a un niño extraterrestre enfermo en el cuadrante equivocado en el momento equivocado. Había sufrido, sí, pero había permanecido.
Y eso fue algo que el imperio nunca entendió. Algunas criaturas, al ser destruidas, desaparecen, otras se convierten en incendios forestales. Y mientras las estrellas se escuchaban, algo nuevo comenzó a tomar forma. No es una guerra, todavía no, pero sí una promesa. La transmisión se produjo sin previo aviso. Un pulso a través de las redes periféricas, eludiendo los cortafuegos imperiales y secuestrando balizas muertas hace mucho tiempo. No vino de un canal militar ni de un escondite de la resistencia. Vino de una luna olvidada. La pantalla parpadeó. Una muchacha pálida, cubierta de cicatrices, envuelta en una tela oscura frente a un dragón dormido cuyas alas se curvaban como crestas de montañas detrás de ella. Parecía joven, pero su voz no lo era. Esto es para aquellos que me vieron sufrir y no dijeron nada, comenzó. Esto es para los prisioneros que aún cuelgan en la oscuridad. Porque a los esclavos les dijeron que su dolor era útil. Para los huérfanos, el imperio prometió seguridad y luego los descartó. Y para aquellos que creen que su silencio los mantuvo a salvo, ella dio un paso al frente. Quiero que sepas algo. Él no me salvó. Ella hizo un gesto hacia el dragón. Lo salvé. La galaxia parpadeó. La voz de Alicia se elevó, no con rabia, sino con una certeza cristalina. Y ahora nos salvaremos el uno al otro. En ese momento, a lo largo de 7 sectores, los niños se pusieron de rodillas. Los mineros dejaron caer sus herramientas. Los contrabandistas apagaron sus motores. Y un senador en Argonis 4 quemó su propio retrato porque las palabras no eran una amenaza. Fueron un comienzo. Unas horas más tarde, el imperio declaró que el mensaje era falso, una falsificación, un truco, alguna propaganda falsa de inteligencia artificial. Negaron que el dragón hubiera escapado alguna vez. Afirmaron que la niña había fallecido durante el interrogatorio. Pero nadie les creyó porque esa noche un crucero de defensa en el borde del cinturón Lsari informó algo surrealista. Sus instrumentos fallaron. Sus cortafuegos colapsaron. Y entonces su capitán oyó un aliento que pasaba por todas las pantallas a la vez. Bajo antiguo vivo. Ni fuego, ni orden, sino un susurro. Estamos despiertos. El mensaje no estaba firmado. No tenía por qué ser así. Porque ahora cada niño al que alguna vez se le había dicho que se arrodillara sabía lo que realmente significaba el fuego. No fue la muerte. Era el sonido de algo inmortal que regresaba. El imperio no entendió lo que había despertado. En todas sus simulaciones y pronósticos militares, en los largos pergaminos de predicciones escritos por sus consejos tácticos de IA, en ninguna parte se dio cuenta de una llama que no quería conquistar, sino liberar. En ninguna parte se calculó que una niña herida podría cambiar la órbita de la lealtad alrededor de la galaxia. Y sin embargo, no comenzó con legiones, ni con armas, ni con gritos de soldados, sino con susurros. En Gauldrex, un niño minero se negó a entrar en los túneles de mineral hasta que el supervisor dijera el nombre de Alice. Cuando el capataz escupió al suelo, otros 10 niños se unieron al primero y los túneles quedaron vacíos. Esa misma noche, un símbolo de dragón fue tallado en la pared con un pico oxidado. Por la mañana, todos los prisioneros habían sido liberados. En Citerion, una luna penal, un director de prisión transmitió una emisión anónima. Se arrodilló frente a su cámara de vigilancia, se quitó la armadura y dijo: «Una vez me reí cuando la torturaron. Ya no me río». Su prisión se derrumbó 2 días después. Nadie encontró su cuerpo. Pero los prisioneros escribieron una sola palabra en el suelo ennegrecido: «Devolver». Los barcos desaparecieron. Las flotas fueron reprogramadas. Puestos de avanzada largos y latentes iluminados con símbolos extraños. Alas y fuego grabados en lugares que ninguna mano humana podría alcanzar. El imperio respondió de la única manera que sabía: con la fuerza. Se desplegaron flotas. Las ejecuciones aumentaron. Las pantallas de propaganda brillaban cada vez más y con más fuerza. Pero ya era demasiado tarde.
Porque la verdad no necesita ejército. Solo hace falta una voz. Y la muchacha con el dragón le había dado uno. En el corazón del satélite militar más seguro de la galaxia, el vicealmirante de la Tercera Legión Estelar observó cómo su mapa se llenaba de alertas rojas parpadeantes. Entonces todos se detuvieron. No porque el enemigo se hubiera rendido, sino porque los sistemas habían decidido no obedecer. ¿Quién hizo esto? Él preguntó. Un joven teniente respondió con labios temblorosos. El que llaman corazón de llama. El vicealmirante parpadeó. ¿La chica? El teniente asintió. No. El vicealmirante susurró. El dragón. Y en algún lugar del espacio profundo, enroscado en la parte superior de una luna que no tenía nombre, Barnard abrió sus ojos fundidos y susurró. Ambos. La encontraron en órbita sobre Del Bilbanis, una luna neutral que no había sido tocada por la guerra, pero que estaba rodeada por ella. Miles vinieron, no todos para adorarla, algunos vinieron para matarla, algunos para ponerla a prueba, algunos simplemente para entender lo que significaba que la criatura más temida de la historia conocida eligiera a una niña humana en lugar de un imperio. Ella no llegó a un trono. Ella no vino envuelta en pancartas. Ella llegó dormida, acurrucada en el hueco del ala de Barnachar mientras el dragón descendía en silencio. Las alas se extienden como una profecía. Sin escoltas, sin armas, solo un mito hecho carne y la chica que le dio propósito. La multitud esperaba. Ella subió a la plataforma de aterrizaje descalza. Cicatrices aún visibles, ojos tranquilos. Ella habló solo una vez. No soy tu general. Yo no soy tu reina. No soy tu símbolo. Ella miró hacia el cielo. Yo soy la chica a la que intentaron quebrar. Luego están los miles que la miran y yo sigo aquí. A su lado, Barnachar se inclinó, no como una bestia ante su amo, sino como un fuego ante la cerilla que se atrevió a encender. La multitud se arrodilló, no en señal de sumisión, sino en señal de recuerdo, porque todos habían sentido ahora aquello que el imperio más había temido. Ni guerra, ni rebelión, sino esperanza que no puede ser silenciada. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre Delvanis y los viejos tiranos miraban sus pantallas moribundas, una verdad se extendía por la galaxia como el ala de un dragón en vuelo. La niña que no gritaba había enseñado al fuego a volver a sentir. Y a cambio, el fuego le había dado las estrellas.